Sí, en efecto, pues vine unos minutos antes y escuchaba incluso el analista, ¿verdad? Cada quien tiene su propio enfoque de ver este fenómeno social. El tema de las pandillas, recordando un poco, tiene ya muchos periodos, incluso presidenciales, donde nacieron, se crearon y se fortalecieron las pandillas en El Salvador. Y el mejor momento, creo, el auge de mayor formación, adiestramiento, capacitación, y que le abrieron las puertas del país y que el Estado le entregó a las pandillas la institucionalidad, fue precisamente en el gobierno incluso del FMLN, en la época de Mauricio Funes. Inicialmente, yo recuerdo cuando Tony Saca en su momento decía de que iba a aplicar el plan mano dura. Una cosa es plantearlo teóricamente. Decía, se les terminó a los malacates el no sé qué cosa, pero era un tema eminentemente propagandístico, un tema eminentemente mediático, una narrativa mediática. Creemos que nunca se enfrentó el tema de las pandillas como debía ser. O en el gobierno de Funes, bueno, en el gobierno del FMLN prácticamente lo vendieron incluso como un orgullo internacional. Hicieron venir a Insulza, a El Salvador, lo vendieron ante la OEA, el proceso de pacificación, que al final era una negociación que había. Yo creo que por primera vez los grupos criminales en El Salvador están enfrentando acciones concretas de parte del Estado, acciones fuertes por parte del Estado, y acaso lo tenemos dos opciones. El Estado se lo facilitamos a los delincuentes como lo hizo Arena y como lo hizo el FMLN, o el Estado debe de jugar aquel papel que se llama autoridad, Moisés. Y lo que se está mandando es un mensaje contundente, fehaciente en este momento, que hay un Estado salvadoreño, que hay un gobierno, que ese gobierno lo puso la población salvadoreña para resolver sus problemas. Y el problema más elemental y más grande que este país tiene es el tema de la seguridad. Entonces lo que hicieron es, no queremos ya la mano dura, que era un cuento teórico de los gobiernos de Arena, no queremos la negociación y facilitación de la institucionalidad del país a los grupos criminales que hasta les prestaban los polígonos para ir a disparar. No queremos que se venda una hipocresía, como ejemplo la pacificación y venderlo ante la OEA. Queremos un gobierno que responda y que resuelva, y eso es lo que tiene en este momento. Yo creo que tenemos la oportunidad en este momento histórica de buscar una solución integral a esto. Tenemos un presidente por primera vez en la historia, un presidente valiente. Tenemos por primera vez en la historia un gobierno que está tratando de recobrar el término de autoridad, y yo sí creo que los grupos delincuenciales en este país nunca en su historia habían sentido un tema tan fuerte, represivo, como el que en este momento se está dando. Señor, solo por abordar este tema y dejarlo finiquitado, en el caso suyo como ministro de Trabajo, pero tiene que ver naturalmente con las acciones que se están tomando. Hay mucha creencia de que algo sucedió antes del sábado que ha dado paso a este incremento súbito e instantáneo de asesinatos. Muchos mencionan teorías que no las voy a repetir, pero que podrían estar relacionadas con que hubo negociaciones o acercamiento, como mencionaba antes el doctor Carcash. Sin embargo, la medida del régimen de excepción, las capturas y los procedimientos que se han dado, como que no terminan de compaginar. ¿Será que la acción se va a mantener tal cual y como está? Mire, la gente tiene la percepción de que probablemente un gobierno pueda negociar con las pandillas, porque ya se hizo en El Salvador. O sea, ya se demostró. El gobierno de Funes, el gobierno del FMLN, repito, no solamente se sintió orgulloso. Bueno, yo recuerdo cuando incluso en esta entrevista, Munguía Payés en su momento decía, adelantaba incluso las cifras de cuáles podían ser las cifras de asesinatos que pudieran ocurrir en el país. La proyección, decía, es que nosotros el 30% de lo que está pasando, o sea, negociaban, Moisés, cuántos asesinatos son los que se podían dar en el país. Entonces la población, quieras o no, tiene una percepción de de gobiernos y de Estado que ha sido totalmente, con estos grupos, ha sido benevolente. Se dice la oposición,
dicen algunos abogados, dicen algunos opinólogos, y acusan de que el gobierno del presidente Bukele ha tenido negociaciones, Factum, el Faro, que de forma permanente lo pasan diciendo. Yo estoy dentro del gobierno, Moisés, y la información que tenemos nosotros los ministros es una información hasta cierto punto un tanto privilegiada, por encima de cualquier información que se pueda manejar. Hasta este momento, yo no tengo dentro del gobierno ni el más mínimo indicio de que un gobierno del presidente Bukele pueda estar negociando o haya negociado con grupos pandilleriles en El Salvador. Y prueba de ello es el acto contundente con el que salimos. Prueba de ello es cómo se está tratando en este momento. O sea, las pandillas se está tratando y paradójico es que quienes critican al gobierno son ahora los que salen diciendo de que dónde están los derechos humanos y que dónde hay que garantizarle derechos humanos. Derechos humanos a criminales que no andan garantizando derechos humanos para la ciudadanía. Yo creo que el gobierno está tomando su postura que le corresponde. Porque acá, imagínense que podría ser, cuando uno analiza el tema del fenómeno de las pandillas en El Salvador, es casi similar a la época de la guerra, Moisés. La época de la guerra, las fuerzas beligerantes tenían un grupo eminentemente armado, tenían brazo político, tenían voceros, tenían ideólogos. ¿Y cuál es la diferencia que tienen ahorita los grupos pandilleriles? Tienen financistas. Los grupos pandilleriles en El Salvador, bueno, cuando este montón de opositores sale diciendo que el régimen de excepción no va acorde al trato que debe de darse a los grupos pandilleriles, incluso mi antecesor en esta silla acaba de decir que los acercamientos deben de ser permitidos, así le llamó él, acercamiento, es porque este Estado mostró ser un Estado débil, inexistente, pero un Estado fuerte, un Estado sólido y un Estado decente. No negocia con criminales. No negocia con criminales. Bueno, paradójicamente incluso hay un país que se rasga las vestiduras de democrático, que dicen que tienen prohibido, un Estado no debe de negociar con terroristas. Y en El Salvador, por resolución de la Sala de lo Constitucional, los grupos pandilleriles en El Salvador están calificados como grupos terroristas. Entonces, nunca he tenido el más mínimo indicio, no lo tengo, y al contrario, tenemos un presidente y un gobierno contundente actuando y tratando como se debe tratar a los criminales, Moisés. Es que lo que pasa es que acá confunden. El régimen de excepción no ha sido diseñado ni aprobado para la población salvadoreña, ha sido precisamente para los grupos pandilleriles. Ahora, cuando yo hago un símil entre las pandillas en El Salvador, si las pandillas tienen financistas, si las pandillas tienen voceros, si las pandillas tienen ideólogos, si las pandillas tienen incluso ONGs, fachadas que se venden de defensores del Estado de Derecho, que subliminalmente están defendiendo los grupos pandilleriles. En El Salvador nosotros debemos de proteger a la población. Y el mensaje del presidente es contundente. No se va a andar con pañales tibios para tratar a estos grupos. Señor, el momento en el que se dan esta serie de asesinatos coincide también con la visita de algunos inversionistas al país. Lo vimos la semana pasada. Esto podría tener también o intentar tener un mensaje de desánimo para quienes visitaban el país. Sí, cuando el presidente anunciaba y el ministro de Seguridad y la policía anunciaba, cerramos X días con 0 homicidios, que nunca se había dado en El Salvador. Eso es un mensaje contundente a la comunidad internacional y especialmente a los inversionistas nacionales e internacionales a estimular. Y prueba de ello es que han venido. Bueno, recientemente acaba de venir uno de los millonarios más grandes del mundo entero a visitarnos y posteriormente sale esta ola de asesinato. Uno podría decir, esto tiene incluso estimulación de carácter política. Yo no estoy en el equipo de seguridad, ni el gabinete de seguridad, ni tengo los elementos como para poder hacer una afirmación de esta. Pero en alguna medida también se puede inducir de que casualmente en el momento de que El Salvador está planteando términos de inversión, bueno, los índices de empleo han mejorado. Acá, Moisés, en este espacio he venido a dar a conocer datos históricos en empleo que jamás ni nunca se habían dado en la historia.
la verdad, a pesar de bloqueos internacionales, a pesar de que les duele a muchos que ya no seamos el patio trasero de ellos, a pesar de que haya una estrategia comunicacional y una narrativa internacional atacando al gobierno, nos está yendo bastante bien en muchos indicadores. Así que uno puede pensar incluso que esto es articulado, pero repito, no tengo los elementos suficientes como para poderlo confirmar. Usted nos dice, en lo que a mí respecta, y soy ministro y tengo información privilegiada, claro, nos dijo así, no he visto ninguna negociación. Hay algunos amigos televidentes como Omar Labún que nos dice, Estados Unidos ha solicitado la extradición de algunos pandilleros y el gobierno no ha aceptado. ¿Será que esto es parte de algún trato del pasado de este gobierno o de otros gobiernos? No creo, ni percibo eso. Yo lo que creo es que Estados Unidos también, o sea, estamos claros que es un país poderoso del mundo. Lo que pasa es que acá históricamente cuando Estados Unidos decía, bueno, más bien cuando la embajada americana acá en El Salvador decía, cuádreseme, se cuadraba desde el presidente de la República, el gabinete completo, y si les decía que llegaran caminando de rodillas a la embajada, todo el gobierno lo hacía. Nosotros no. Porque nosotros podemos ser un paisito pequeñito y empobrecido, pero con dignidad. Nosotros no hacemos eso. Bueno, yo no manejo el tema de relaciones internacionales. En este caso es la canciller la que tendría que dar su postura en este tema. O la Corte Suprema de Justicia. Y la misma Corte, que es la que le corresponde por mandato de ley hacer. Ojalá y un día tengamos una reciprocidad, Moisés, y nosotros mandemos delincuentes que Estados Unidos estén pidiendo, y nosotros mandemos a pedir delincuentes de Estados Unidos que han cometido atrocidades en este país, intelectual y materialmente. Ojalá y un día lo podamos lograr, ojalá y un día en el marco de las verdaderas relaciones y la reciprocidad que la diplomacia pide, ojalá y un día estemos mandando nosotros mareros que nos piden a cambio de algunos asesores que están vinculados o han estado vinculados a atrocidades en la historia de este país. Ojalá y un día lo logremos en el marco de la reciprocidad, porque Estados Unidos hoy por hoy hace bastante hincapié en el tema de que hay un acuerdo de extradición y exactamente lo existe, pero es de reciprocidad también. Así que ojalá y un día lo logremos llevar a cabo. Yo no tengo ni sería un vocero de la Corte Suprema de Justicia porque es un tema que a la institución que le corresponde. Y dos, no tengo mucha información en el tema diplomático porque no es ese mi tema, no es mi cartera de Estado. Pero yo sí aspiraría que un día nosotros estemos enviando a los Estados Unidos algunos personeros que nos pidan los Estados Unidos y ojalá algunas personas de Estados Unidos vengan y entreguen cuentas a El Salvador también, porque acá han hecho atrocidades. Acá han habido incluso ex embajadores que han tenido el control de la Fiscalía General de la República y que ellos han decidido qué casos judicializan y qué no. Nosotros tenemos mucha información ya de que incluso en la Fiscalía, y esto yo lo tuve desde que era dirigente sindical, porque investigué algunas cosas. Yo sabía y tenemos información sobre eso, de que incluso personeros de la Embajada Americana estaban en el Departamento de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República. Y eso es una intromisión y un abuso completo a las normas básicas y a la normativa de los países. Entonces, repito, Moisés, ojalá un día nosotros estemos entregando personas a los Estados Unidos y ojalá también en ese momento Estados Unidos nos esté enviando algunos actores que deberían de entregar cuentas ante la justicia salvadoreña. Este repunte de violencia, y vamos a llegar a los temas del Ministerio de Trabajo, no impide o socava o mancha la aspiración de poder enviar gente a trabajar a otras naciones como se ha tenido los programas que ustedes han tenido. No ponen ningún tipo de duda. Prueba de ello es que Dios mediante, en el mes de mayo vamos a estar enviando, Dios mediante, otro contingente fuerte con destino a Canadá. Y no tenemos ningún problema. Las relaciones internacionales se siguen manejando, Moisés, se sigue trabajando fuertemente, seguimos fortaleciendo relaciones. El mundo cada día es más grande. Nosotros incluso estamos viendo ya el programa de migración laboral con la parte de Europa.
que es muy interesante y que incluso hay un estudio de longevidad que precisamente se necesita mucha mano de obra en Europa y cada día el mundo es más grande y nos estamos abriendo más. No pone hasta este momento no tenemos ninguna señal de ningún país del mundo que nos esté diciendo eso. Muy bien, ¿cuántos contingentes tenemos fuera trabajando, señor? Bueno, en Estados Unidos hay aproximadamente 14 contingentes en total. En Canadá tenemos cerca de 3 contingentes que son sumamente grandes, y que por cierto, la gente que viaja a Canadá viaja por periodo de 2 años. Es un tema que estamos muy emocionados, porque 2 años van 1 año, y ese año le dan sus 15 días, un mes de vacación, que puede venir al país o puede quedarse allá, y después de ese mes de vacación se incorporan por otro año. Así que estamos bastante contentos. Hemos reafirmado un nuevo compromiso con Italia, porque hay un programa que todo el tiempo no se le dio debida atención, que tiene que ver con temas de programas de migración laboral. Ya nuestro embajador en Italia ha hecho una gestión muy buena en cuanto a esto. Yo tengo previsto un viaje incluso a Europa que tiene que ir a ver con este programa de migración laboral, y además aprovechar de una sola vez la visita que me corresponde a Ginebra, Suiza, con el tema de la OIT. De la OIT, ¿sí? Así que vamos a hacer un viaje bastante esperanzador, que Dios mediante vamos a tener nuevos nichos para poder colocar a trabajadores bajo el programa de migración laboral. A nosotros nos interesa ese programa, sí, sí es circular. O sea, la persona va y se regresa, Moisés. No nos interesa ningún tipo de programa que sea irregular y que además los trabajadores se queden en otra parte del mundo, porque el tema de la desintegración familiar para nosotros es un eje muy transversal. Así que nos interesa, sí, solo sí, el programa es eminentemente circular. Sí, no es exportar talentos o vender talentos, sí, o regalar talentos, como pudiese llamarse. ¿En qué rubro es para Italia, señor? Está diversificado, y precisamente por eso es que estoy preparando el viaje, para ir a explorar de forma directa. Estoy en coordinación permanente con el señor embajador, y el embajador está haciendo un trabajo muy fuerte en este campo, así que ya hay proyecciones de reuniones con grupos empresariales bastante fuertes, bastante grandes, y además de eso con carteras de Estado que tienen que ver con Italia. Ojalá que la crisis Ucrania-Rusia no vaya a traer problema para todos estos contingentes de personas. Pues la guerra de Rusia-Ucrania, nos guste o no, habrán repercusiones en el mundo entero, sí, y ya están pasando factura. Ojalá en este tema no nos impacte, pero de todas formas nosotros estamos haciendo, Moisés, tocando puertas a fin de garantizar oportunidades, siempre y cuando sean temporales y se regrese nuestra gente, y en ese periodo ver si en El Salvador podemos construir opciones para que en el futuro el tema migratorio sea una excepción, sea una opción de carácter turística y no sea una necesidad como históricamente en el país se ha manejado. Menciona usted 3 contingentes que hay en Canadá y 14 en Estados Unidos. Sí. ¿El de Canadá es más grande que el de Estados Unidos? Sí, son grandes. Primero son grandes en cantidad y además de eso en tiempo. Los de Estados Unidos son de pocos meses. Sí, han habido contingentes de Estados Unidos que de mes y medio han sido, que de 3 meses, de 5 meses. Bueno, el más grande, cuando nosotros estuvimos en eso, porque hoy yo no manejo ese programa, lo maneja Cancillería con Estados Unidos, creo que fue el gesto más sincero que pudo haber en diplomacia, Moisés. Fueron periodos de 6 meses lo más que se llegó a enviar a Estados Unidos. Mientras que en Canadá, los contingentes que han enviado, todos absolutamente han ido por 2 años. 2 años. Por 2 años. Bueno, acaban de irse, ¿verdad? Acaban de irse y ya vamos con otro contingente, Dios mediante. Yo recuerdo que en algún momento mencionó usted algo de un programa en Alaska, ¿se dio? Sí, también, no, allá ahí están trabajando. ¿Están allá? Están trabajando. Muy bien. Mencionó también España, si no me equivoco, en algún instante, y Qatar, que se estaba estudiando, sí, o Medio Oriente, no sé. Sí, en efecto. España, ya firmamos un compromiso con la Cámara Empresarial Española, y estamos afinando detalles. Y por eso es que digo que Dios mediante, el viaje que nos corresponde ir a Ginebra, que lo hacemos todos los años para ir a dar informes a la OIT, y que nos corresponde al Ministerio de Trabajo representar el Estado salvadoreño en la OIT,
vamos a aprovechar para hacer una gira bastante amplia y vamos a ir a España, vamos a ir a Italia a fin de garantizar ya un nicho distinto y colocar trabajadores en todas esas áreas. Tengo entendido que hoy, precisamente hoy por la mañana, habrá una colocación colectiva de personas. Ah, sí. ¿En dónde es? Es en Santa Ana. Nosotros no nos detenemos, Moisés. Nosotros cuando llegamos al Ministerio de Trabajo encontramos un problema con el mercado laboral salvadoreño. Número uno es que las personas de 18 años estaban estigmatizadas en este país, que no les daban trabajo. Número dos, las personas de 40 años ya los consideran viejos y por lo tanto ya no les dan trabajo. Y el tercer segmento que estaba estigmatizado, las personas con discapacidad. Ante las personas de 18 años, el joven que llega a tocar la puerta y le dicen que necesita 3 años de experiencia, gracias a Dios y a la decisión del presidente de la República, el presidente nos asignó $4 millones para colocar a estas personas. Y nosotros pagamos los primeros 3 meses del salario. O sea, la empresa nos contrata, el joven sin experiencia, la persona de 40 años, y nosotros como Estado salvadoreño, a través de un fideicomiso que se hizo en Bandesal, se está pagando los primeros 3 meses, para que aquel argumento que se diga, falta de experiencia, no tiene experiencia, no conoce, es su primer empleo, los 3 meses de inducción y de capacitación los paga el Estado salvadoreño. Y gracias a Dios tenemos miles de colocaciones ya en eso. Y número 2, que es el otro segmento bien estigmatizado, que no había empleo para ellos, las personas con discapacidad. Pues nosotros nos hemos metido de cabeza, Moisés, y estamos trabajando fuerte, llevando oportunidades a esta gente. El tema de las personas con discapacidad tiene 2 enfoques. Uno, eminentemente legal. La ley dice que por cada 20 trabajadores que una empresa tenga, tendrá que tener una persona con discapacidad. Por lo tanto, esa no es una opción de una empresa, es una obligación de tipo legal y lo único que hay que hacer es cumplir la ley. Y 2, tiene un enfoque también eminentemente humano, de inclusión a un mercado laboral, un sector que ha estado totalmente excluido. Así que estamos colocando... Estoy muy contento porque muchas empresas nos han dicho, no necesitamos, ministro, que nos venga a presionar que por la vía de la ley contratemos una persona cada 20. Y es más, yo necesito, según la ley, 5 o 7 personas, pero yo voy a contratar 10 por encima de la ley. Y la verdad es que lo que me interesa, Moisés, no me interesa andar poniendo multas ni andar armando procesos sancionatorios contra las empresas. Me interesa colocar a estas personas. Así que, bendito sea Dios, estamos haciendo colocaciones grandes, masivas. Acá en San Salvador hemos hecho muchas colocaciones. Estuvimos la semana pasada en Usulután, en la parte oriental, posteriormente vamos a ir a San Miguel y hoy que nos corresponde a las 10 de la mañana estar en Santa Ana haciendo una colocación también colectiva. Ok. Señor, ¿habrá trabajo, menciona Rogelio Hernández, habrá oferta para trabajos en el área de tecnología, programadores, redes, mantenimiento, existirán? Existen. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo en el ministerio que la estamos diversificando y la estamos modernizando, Moisés. Porque nosotros ya no somos creyentes de aquello que se llamaban las grandes ferias de empleo. En las ferias de empleo la pobre gente sin trabajo tenía que rebuscarse para conseguir el pasaje, llegar miles de personas y al final llegaban 50 empresas y contrataban 50 personas de 1000 personas que llegaban. Eso al final era más show que otra cosa. Hemos eliminado las ferias de empleo nosotros. Y lo que estamos haciendo es personalizar. Acá TCS necesita 5 o 7 personas con discapacidad. Nosotros entrevistamos 5 personas. Le seguimos todo el proceso y los venimos a colocar. Ya manda el proceso seleccionado y todo nosotros evaluado. Nosotros hacemos proceso de reclutamiento, de selección y estoy ahorita ya construyendo una unidad que va a ser la unidad de certificación de competencia, a tal grado que el día de mañana, si Moisés Urbina necesita una trabajadora doméstica, está el banco de datos en el Ministerio de Trabajo, sin cobrar nada, porque hay colocadoras en El Salvador, pero cobran caro. Nosotros lo que vamos a hacer es ser intermediador entre el proceso de reclutamiento y selección de personal de estos segmentos y luego colocarlos, porque nosotros ganamos con que cada día una persona tenga un empleo. Se mantiene igual, Moisés, siguen maltratando los derechos de los trabajadores, las empresas de seguridad y las empresas de limpieza. La única forma de poder resolver este tema de carácter integral es modificar la ley especial, corregir la ley especial que crearon las empresas de seguridad. Yo lo dije en aquella oportunidad, acá en esta misma entrevista, de que ya habíamos entregado como Ministerio de Trabajo absolutamente todo a la Comisión de Trabajo y yo sigo esperando que la Comisión de Trabajo lo suba al Pleno
para que me entreguen la herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores. No sé qué ha pasado, probablemente hay otros temas, pero ya casi se va a cumplir 8 meses de haber presentado esto nosotros a la Comisión de Trabajo, y yo espero que lo antes posible me hagan llegar esa ley, porque esa es la herramienta para poder tutelar los derechos de los trabajadores. Pues lo que he hecho como Ministerio de Trabajo, lo que la ley me permite. Uno, ya notifiqué absolutamente a todas las empresas, a todas las instituciones públicas del Estado salvadoreño, que no deben de contratar estas empresas que violenten los derechos de los trabajadores. Y que institución pública que las contrate también será sancionada. Vamos a aplicar la ley, sea quien sea, Moisés. Si nos toca aplicarla en el Ejecutivo, la vamos a aplicar. En el Legislativo nos toca aplicar. En el órgano judicial, a todos, absolutamente todos. Hemos mandado ya oficios donde claramente les estamos diciendo: institución que contrate empresas de seguridad que violente los derechos de los trabajadores, vamos a sancionar la empresa, pero también vamos a sancionar la institución, porque hay una complicidad. ¿No es coartar esto el derecho de contratación? No, al contrario. Todo derecho de contratación tiene reglas claras, y una de las reglas es tener todas las solvencias del Ministerio de Trabajo. La mayoría de esas empresas no le vamos a extender solvencias porque tienen procesos pendientes. Y si no cumplen con las solvencias del Ministerio de Trabajo, consecuentemente no cumplen los requisitos para que sean contratadas. Y además, un Estado de Derecho debe de garantizarse, Moisés, que cumplan todos. Los derechos de los trabajadores es primordial. Eso es lo que ha estado a mi alcance como ministerio, y ya notifiqué a todas las empresas. Mientras seguimos esperando que la Comisión de Trabajo analice el tema y lo suba al Pleno. Es que lo que pasa es que ya tiene 8 meses, ya debió haber sido analizado, Moisés, ya debió haber sido incluso... No recuerdo que públicamente se haya hecho un análisis dentro de la comisión de esta petición que usted llevó. Hace 2 meses estuve acá en el programa y dije que tenía 6 meses de haber entregado todo esto, y hoy tiene 8 meses ya de haber entregado eso, y entregamos todo, así, diagnóstico, situación actual y cómo debe corregirse. Ahí está. Espero de que lo antes posible la Comisión de Trabajo lo suba al Pleno y el Pleno nos entregue la herramienta jurídica. Eso en el tema de las empresas de seguridad. Siguen violentando los derechos de los trabajadores. Yo me he reunido ya con los sindicatos, con las organizaciones de las empresas de seguridad. Hoy tengo una reunión con las empresas de limpieza también. Y acá vamos a cerrar fila. Ministerio de Trabajo junto con los trabajadores. No hay otra opción. Yo no puedo ser un ministro de Trabajo y no ver esta situación, porque eso sería hacer casi que lo que el FMLN hacía, ¿verdad? Que cuando eran oposición o estaban en la calle decían una cosa, y cuando se pusieron el traje y el chaleco de ministro ya eran otra cosa. Yo debo de estar a la par de la clase trabajadora defendiendo sus derechos, así que nos reunimos la semana pasada con más de 15 empresas de seguridad, de sindicatos, con más de 15 sindicatos, y hoy me voy a reunir con otro montón de sindicatos que forman parte de las empresas de limpieza. Vamos a entrar juntos en esto, vamos a tutelar los derechos de los trabajadores como corresponde. Qué bueno. Pregunta Carlos Ayala, pregúntele al ministro para cuándo estará listo el nuevo Código de Trabajo. ¿Hay un nuevo Código de Trabajo que está siendo revisado o actualizado? Estamos trabajando en una consultoría del actual Código de Trabajo. El actual Código de Trabajo fue funcional en su momento, pero es un Código de Trabajo ya arriba de 50 años que ya no debería ser vigente. Ya no es vigente con las nuevas modalidades de trabajo, Moisés. Y hemos lanzado una consultoría, y la consultoría nos va a arrojar técnicamente si se necesita modificación o se necesita la construcción de un nuevo código. Nuestro equipo técnico ya trabajó en la LOF, que también es la parte complementaria de un código, porque es la parte sancionatoria que tiene la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo. Esa ya la tenemos, esa la voy a enviar en los próximos días al presidente para que el presidente me dé el aval o no sobre esto. Y el Código de Trabajo, el que nos quedaría pendiente, y nosotros aspiramos que cuando nos retiremos de esto, heredar una herramienta jurídica a los trabajadores buena. Eso pensamos, Moisés. Bien, Carlos, y esto prácticamente para terminar, porque hace 5 preguntas muy concretas. Dice, reforma de pensiones, ¿se va a nacionalizar? ¿Piensan subir los años para jubilarse? ¿Va a haber jubilación obligatoria? ¿Va a mejorar los montos de pensión? ¿Qué va a pasar con los que tomaron el anticipo de pensión? Y yo creo que le faltó preguntar, mire cómo se encuentra. Ya el presidente y el ministro han dicho, va pronto. Sí.
La reforma de pensiones prácticamente ya casi está todo listo, pero quien lo va a anunciar es el presidente de la República. Yo solo puedo decir lo siguiente, Moisés. Este actual ministro fue un trabajador que revisando, y fue sindicalista que revisando tus videos históricos de este medio, luché siempre por una reforma justa y digna. Quiero decir solo lo siguiente. En esta reforma que va a presentar el presidente de la República, me siento totalmente reflejado que todos los años de lucha por una justicia y una pensión justa y digna se va a tener. O sea, lo que yo he trabajado por 25 años como luchador social y sindical, queriendo construir un ideal de pensiones en El Salvador, bajo un concepto de dignidad, puedo garantizar que la reforma que va a presentar el presidente de la República contemple el 100% de eso. Okay. No puede responder a ninguna de las 5 preguntas. Pues es dar a conocer absolutamente todo, y eso lo va a hacer próximamente, muy rápido, el presidente de la República. Muy bien.